Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, me llamo Santiago y te saludo desde la ciudad de Bahía Blanca. Es un gusto poder compartir este momento con vos abriendo la palabra de Dios. Por favor, acompáñame a 2 Samuel, capítulo 2, del 1 al 14. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había criado con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja que aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías te heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Como leemos en este pasaje, se encuentran Natán y David, y vemos que hay una confrontación y un arrepentimiento. La confrontación de Natán me hace recordar a Proverbios 16:6, que dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo confrontó Natán a David? Buscó que primeramente se identifique con su pecado. Ante esta historia contada por Natán, David se encendió de furor, mostró indignación y quiso hacer lo que era justo ante las leyes. Esto me enseña una dura realidad que pasa entre los hijos de Dios. Para identificar la falta de los demás y sus pecados, vamos con la Biblia y somos duros, pero con nuestros pecados somos blandos, e incluso hasta nos autoengañamos de la falta que cometemos, tal como vemos en David. Ahora Natán va a ser más directo con David y va a confrontarlo con la verdad. En el versículo 7 dice: tú eres aquel hombre, y le declara a cada uno de sus pecados. Su pecado incluyó ingratitud por despreciar todo lo que Dios había hecho con él. Le había hecho un rey victorioso y no era necesario buscar satisfacción en el pecado. Pero David había dejado de reconocer todo lo que tenía de parte de Dios y pecó. Y te hago una pregunta para que reflexionemos: ¿reconocemos todo lo que tenemos de parte de Dios? También su pecado incluyó no tener en cuenta la palabra de Dios. David la conocía muy bien, pero la ignoró y decidió dar lugar a su carne, a sus deseos pecaminosos. Creyó que podía tenerlo bajo control y terminó pagando las consecuencias. Nunca desprecies el consejo de la palabra de Dios, sé fiel a ella. Hay un versículo que dice en Salmo 19: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y en Salmo 119, del 2 al 3, vemos que dice: felices son los que obedecen sus leyes y le buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Y me encanta esa parte que dice: no negocian con el mal. Para que el que busca al Señor y lo obedece, hay bendición. No ignores la palabra de Dios. Léela y guardala en tu corazón. Y en tercer lugar, vemos que cometió un crimen que fue adulterar y matar a Urías Eteo.
hacerlo morir, y estos delitos para la ley prescribían la muerte, aun si se trataba del mismo rey. Y qué triste es ver este cuadro de David, una persona que Dios estaba utilizando y bendiciendo, ahora estaba siendo confrontado por su pecado. En esta parte de la historia había pasado más o menos un año del casamiento de Betsabé, y podemos ver en el Salmo 32 que David había experimentado uno de los años más amargos de su vida. Vemos que en el versículo 3 dice de este Salmo 32, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Esto le pasaba a David por no confesar su pecado. Quizá pensaba que el tiempo y una mente olvidadiza que muchas veces tenemos iba a hacer algo, pero lo único que hizo fue darle amargura a su vida. Y esta es la parte de la confrontación donde hallamos misericordia, porque David se arrepiente ante la confrontación y las verdades que Naamán le dijo, y Dios le concede misericordia, lo perdona y lo restaura a David. Pero también tenemos que entender una lección muy importante, que Dios nos concede misericordia por nuestros pecados, pero nos costará experimentar las consecuencias de aquellos que hicimos o que podremos llegar a hacer, ¿no? Y sabes que pecar y después confesar nunca es el camino. Esto no nos está enseñando eso, sino que debemos confesar y apartarnos para hallar misericordia. En el verdadero arrepentimiento siempre hay un cambio para no volver al mismo lugar. Y te hago una pregunta más para terminar. ¿Qué cambios el Señor me está diciendo que haga para no volver a pecar? Que este tiempo que tengas a solas con Dios, puedas orar y decirle perdón por aquellos pecados ocultos que quizá no confesaste y que quizá están llenando tu vida de amargura. Y no solo eso, sino que debemos vivir en obediencia a la palabra de Dios. Y agradezcamos por todo lo que tenemos por la gracia de Dios. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.